¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Arrancamos Punto de Encuentro, fieles a nuestra cita con todos los sorianos cada noche de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche y hasta que se tercie, ya lo saben. Llevábamos tiempo y nos resistíamos en este punto de encuentro a hablar de COVID, a convertir esto en un programa dedicado al coronavirus, a su evolución, prácticamente porque en los últimos tiempos teníamos muy buenas noticias: normalidad, reapertura de establecimientos, una vida casi con mascarillas, la única excepción parecida a la que teníamos antes de la irrupción del COVID. Parece que esto se va torciendo y documentos como el que vamos a presentar a continuación yo creo que cobran una especial relevancia porque es la memoria de un año de pandemia. Se lo voy a enseñar. COVID-19, un año de pandemia en Soria, un trabajo impulsado, proyectado, realizado por José Luis Vicente Cano, que es director de gestión del Hospital Santa Bárbara de Soria y que nos acompaña en esta noche de miércoles. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don José Luis Vicente, en primer lugar, felicidades por este trabajo. Como se suele decir, alguien tenía que hacerlo, era necesario. Pues nada, gracias. En fin, es un trabajo que yo he coordinado, pero bueno, es un trabajo que realmente es de toda la organización. Hay que reconocer que todo el mundo ha participado, todo el mundo que se le pidió la colaboración la dio desde el primer momento, y en todo caso, pues yo creo que en el fondo es explicar o mostrar lo que se ha hecho en este largo año, que el libro se cierra hace unos meses, pero lo cierto es que esto no ha acabado. O sea, y seguimos un poco, desgraciadamente, sumergidos en una pandemia que es verdad que no de tanta intensidad, pero seguimos en la pandemia de COVID. Después hablaremos de la situación actual, de cómo está afectando a nuestra provincia, a España, cómo está afectando principalmente a buena parte de Europa, pero centrándonos en este trabajo, yo creo que combina muy bien la estadística, trata de buscar los porqués, pero también nos sumerge en el día a día o en la visión de los propios sanitarios que han estado ahí en primera línea trabajando, más de 60 testimonios de lo que ha sido para ellos la pandemia, y hay testimonios especialmente desgarradores, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. A ver, es verdad que son 60, pueden parecer algo más de 60, pueden parecer muchos, pero lo cierto es que hubiera habido muchas más colaboraciones. Es decir, no es un número, es un número que estaba limitado un poco por el propio libro, pero podían haber sido muchas más, y evidentemente habría muchísimos testimonios, tanto más interesantes que lo que ahí aparecen. Y es verdad que cuanto más cercano al paciente, más emocionante y más conmovedor resulta. Es decir, esas aportaciones todas necesarias, que a lo mejor describen otro tipo de actos, pues bueno, son interesantes y necesarias, pero evidentemente cuanto más cercanas al paciente, yo creo que son mucho más conmovedoras y mucho más llegan directamente al corazón. Y en particular, pues bueno, pues yo destacaría seguramente las de los pacientes, las que lo vieron en primera persona, que hay un testimonio que es realmente precioso. O sea, la verdad que emociona, sigue emocionando un poco lo que es la visión directa del paciente, cómo lo vivió de manera tan intensa, y un poco cómo supone la vuelta o el despertar de una situación, pues lógicamente grave, y que para una persona es tremenda. Supongo que para estas personas que han colaborado, el paciente que nos comentaba, volver a enfrentarse a esa realidad a través del recuerdo para plasmarlo en un papel, no sé si en parte es terapéutico, nos ayuda a comprender, en su caso les ayuda a comprender lo que han vivido, porque estamos en una sociedad de consumo rápido, en el que la que tendemos fácilmente al olvido, en aras a seguir para adelante, pero en lo que hay que tener en cuenta también lo que ha sucedido, ¿no? Claro, sin duda. Es decir, yo en la presentación del libro y lo que es la presentación del autor, que yo introduzco en la primera de las páginas, digo que una sociedad que olvida, pues bueno, pues está condenada a repetirla. Y esto es evidente, algo que no podemos hacer. Es decir, esto es la mayor pandemia sanitaria que hemos vivido en el último siglo, creo que eso nadie lo duda, y entiendo que tenemos que recordarlo y sobre todo aprender de lo vivido. Es verdad que bueno, pues este virus pues es muy complejo, como lo son todos, evidentemente, es decir, y cuanto más desconocidos, más difíciles de atacar,
Pero claro, esto impactó especialmente en nuestra provincia, es decir, ahora pues bueno, pues todo está más interiorizado, todo está más ordenado, todo está más profesionalizado, pero el mes de marzo y abril fueron especialmente duros para los sanitarios, pero yo creo que para toda la sociedad. Es decir, fue durísimo. Es decir, el confinamiento nunca había existido, o recientemente, salvo por temas de guerras, nunca había existido y fue algo totalmente desconocido. Los sanitarios lo vieron verdaderamente mal. Es decir, hubo muchísimo absentismo, hubo afectados y sobre todo hubo un aluvión de pacientes graves con unos síntomas que, bueno, al principio, pues hasta que fuimos o fueron adquiriendo de alguna manera ese conocimiento, esas habilidades necesarias para enfrentar la enfermedad, pues fue realmente duro. Y claro, esos sanitarios, pues bueno, pues muchos de ellos sí lo querían verdaderamente plasmar ahí para que se sepa lo que se hizo y sobre todo para que se valore también lo que se hizo. Es decir, hubo una transformación completa, sobre todo del Hospital Santa Bárbara, que fue en los primeros momentos el núcleo duro, digamos, y al final todos participamos de alguna manera u otra, pero realmente el foco inicial, y vosotros yo creo que lo reflejabais cada noche, con lo que era el Hospital Santa Bárbara, era la foto del área de urgencias, ese fue la zona cero que yo destaco en el libro también de reconocimiento del sanitario, con lo cual es importante recordar y valorar sobre todo el esfuerzo que han realizado todos estos profesionales. Luego hay una serie de datos, muchos datos, que hablan de diferentes puntos en la provincia de Soria, que habla de la dimensión y capacidad de transmisión de este virus. Yo creo que no se ha salvado ninguna comarca, casi ningún municipio, por fortuna, haciendo de la debilidad virtud, se han salvado de esos pequeños pueblos con muy pocas personas, donde al final, con tan poca relación, pues casi el virus no ha entrado, pero ha afectado a lo ancho y largo de la provincia de Soria, norte, sur, este, oeste. Habla de la capacidad de propagación, no se ha librado nadie. Y había momentos que una comarca parecía alejarse de estos datos y tal vez en 2 semanas la veías en la lista roja, ¿no? Claro, es que la propagación del virus fue algo imprevisto. Es decir, es verdad que arrancó con muchísima fuerza en la comarca de Pinares, es decir, en la zona de Covaleda, todos lo recordamos, que parecía un fenómeno explosivo y un poco inexplicable, pero sin embargo luego capeó bastante bien un poco el temporal de lo que es el virus, y sin embargo se fue extendiendo por otras comarcas, y bueno, pues es verdad que hubo pueblos grandes, pueblos pequeños, a todos nos afectó. Yo me puedo contar, mi pueblo es un pueblo pequeñito, de la zona de Pinares, que también tuvo en un momento dado pues un pequeño brote pues relacionado con la visita de una persona que vino fuera del pueblo, una reunión familiar, fue a visitar a su abuela y directamente pues hubo varios contagiados en el pueblo, y es un tema que, bueno, pues, así fue un poco todo. Es decir, es que esto no nos podíamos relajar en aquel momento, como creo que no nos podemos relajar ahora tampoco. Es decir, hay que seguir manteniendo, y afectó efectivamente a toda la provincia. También hay que destacar, pues lógicamente, el tema de las residencias, que costó mucho también, costó muchísimo, hasta que se consiguió poner un poco orden en lo que era este fenómeno inicial desconocido y sobre todo explosivo. Hablamos a puertas de la sexta ola, porque está habiendo incremento de casos. En las últimas 24 horas creo que en Soria hemos contabilizado hasta 13, pero en el resto de provincias están incrementándose de manera importante, 500 creo en toda la comunidad en las últimas 24 horas, casi se puede hablar de que estamos a puertas de la sexta ola. Cuando decimos no hay que bajar la guardia, no hay que relajarse en exceso, no lo hemos hecho ya, porque uno atiende a la hostelería, bares nocturnos, y no hablo de la gente, hablo de todos, ¿no? Que formamos parte de la gente. En parte no nos hemos relajado ya. Pues no lo sé, yo no soy quien para juzgar, pero tengo la impresión de que, por ejemplo, en nuestra provincia, la gente yo creo que es bastante respetuosa y bastante cumplidora de las normas. Es decir, aquí prácticamente todo el mundo lleva puesta su mascarilla. Yo creo que hay un grado de cumplimiento alto. Es verdad que esto es imprevisible, desconocemos un poco los efectos que pueda haber, pero aparentemente, pues bueno, da la impresión de que aquí en Soria sí que hemos aprendido de nuestros errores. Es decir, bueno, pues hubo unos momentos en los que se decía que si había algún incumplimiento, algún problema en la provincia de Soria. Yo creo que ahora no lo hay. A mí me llama la atención, no tanto en España, pero sobre todo en el extranjero, realmente es que es absolutamente esporádico el uso de la mascarilla. Es decir, la mascarilla, vemos partidos de fútbol de las ligas europeas y realmente es que no lo lleva absolutamente nadie. Tú en España ves imágenes
y una gran mayoría llevan puesta la mascarilla. Y en nuestra provincia, en nuestra capital, yo diría que la gente sigue usando la mascarilla y yo creo que sí hemos aprendido. Ahora bien, este fenómeno, pues lo que digo, este virus es muy complejo, tremendamente complejo. Parecía que ya lo habíamos vencido, pero en varias ocasiones. Y sin embargo, renace y sigue renaciendo. Y ahora, pues bueno, es verdad que las perspectivas no son muy positivas. Es decir, los expertos, incluso la gente nuestra que trabaja un poco en el área de epidemiología, pues está un poco expectante, esperando quizá unos crecimientos para las próximas semanas. Ojalá no se produzca, pero bueno, sí que es verdad que lo que está ocurriendo en otras provincias pues nos obliga a estar un poco vigilantes de lo que pueda pasar en la nuestra. ¿Y cómo se explica, sobre todo a nivel internacional, en países como Austria, Alemania, donde los índices de vacunación no se acercan ni de lejos a los de España? ¿Cómo se explica a una persona que no se quiere vacunar que ha de hacerlo, no solo por su bien, por el bien de la sociedad? Y supongo que, como se suele decir, la letra con sangre entra, porque ahora que se han empezado con amenazas de restricciones, hay gente que ya se está vacunando, ¿no? O sea, las convicciones también están cayendo a medida que se imponen restricciones a estas personas no vacunadas. Claro, yo creo que hay un componente ideológico en lo que es el fenómeno de la vacunación. En Centro Europa, pues bueno, pues es verdad que digamos que probablemente más que nuestro propio país, pues quizá pues determinadas convicciones políticas más relacionadas con la extrema derecha, pues bueno, pues de alguna manera están defendiendo unas tesis que se consideran negacionistas. Yo creo que un poco está ahí relacionado con esto. No se entiende en todo caso pues que en los países centroeuropeos estamos hablando de tasas del 50%, cuando en España nos aproximamos al 90%. Entonces, con un 90% digamos que hay un amplio espectro de la población ya protegida. Ahí la mitad de la población sigue estando expuesta al virus. Entonces, claro, con la mitad de la población expuesta y la otra mitad que está por ver un poco lo que es la inmunidad que ha generado la propia vacuna, pues claro, digamos que la exposición al riesgo es muchísimo mayor que en nuestro país, incluso en nuestra provincia, donde las tasas son muy altas. Entonces, yo lo achaco a eso, porque no alcanzo a entender, la vacuna se ha mostrado absolutamente efectiva. Es decir, yo creo que la mascarilla en un primer momento, bueno, primero creo que fue el confinamiento, luego la mascarilla y luego la vacuna, yo creo que han sido los tres hitos que han conseguido parar lo que ha sido esta pandemia. En cualquier caso, no erradicarla de forma absoluta, pero sí de alguna manera contener en gran medida lo que es la expansión. No lo entiendo, yo lo achaco a eso, pero bueno, puede haber más fenómenos que yo desconozco. A pesar de ciertas diferencias políticas, de la lucha tal vez o la disputa entre el gobierno central y algunas autonomías en el inicio del proceso de vacunación, cómo ha apostado la mayoría, un amplio espectro de la población por vacunarse, ha sido ejemplar y da muestras de que cuando hay que hacer las cosas bien, España sabe hacerlas bien, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo creo que en general toda la política de vacunación se ha hecho muy bien. Es decir, yo creo que se discutió en su momento, pues bueno, pues digamos que las edades que se utilizaban, pero yo también creo que todo el mundo entendió también que había que empezar por los grupos de riesgo. Es decir, los grupos de riesgo evidentemente sabemos que estaban relacionados absolutamente con la edad. Yo creo que se fue bajando, se fue bajando. Yo creo que en España se ha hecho bien, en Castilla se ha hecho bien y en Soria se ha hecho creo, especialmente bien. Y yo creo que, bueno, pues ahora que se habla mucho también de la atención primaria, yo creo que ha sido clave también un poco en un despliegue un poco ejemplar de lo que ha sido la vacunación. O sea, una vacunación que no solamente se ha producido en la capital, sino que en todos los centros de salud. Y yo creo que todo el mundo ha tenido acceso ordenado, racional y lógico a la vacuna. Incluso el otro día, pues bueno, pues la consejera hablaba de las tasas no tan altas de vacunación que tenemos entre la población infantil. Pues yo creo que también hay que hacer un llamamiento a que en la medida de lo posible pues vayan a vacunarse. Es decir, ahora no hay un problema de vacunas como si hubo al principio. Es decir, ahora mismo tenemos vacunas sobrantes y desde aquí yo hago un llamamiento a subir esos niveles de vacunación porque se han demostrado lo más importante para contener esta pandemia. Yo creo que se ha hecho bien en nuestro país y también creo que en nuestra provincia. Entonces yo creo que destacarlo especialmente y reconocer un poco al personal que también ha hecho esa función. ¿Y cómo se vive desde dentro, por ejemplo, desde el Hospital Santa Bárbara, que estáis pendiente de los pacientes, también pendiente de si suben o no la cifra de contagios, obviamente, porque nos preocupa a todos?
el cierto guirigay político entre los pasaportes COVID, lo que tumban los tribunales, en unas comunidades apuestan por ellos, en otras no. No hay una idea común o una orden común a todo el conjunto de la población. Eso al final yo no sé si mina los ánimos o genera también cierta incertidumbre, ¿no? A ver, los ánimos yo diría que no. Es decir, yo creo que los sanitarios, el sector sanitario, creo que ha mostrado una fortaleza indiscutible. O sea, es decir, y yo creo que es verdad que todo el mundo refiere mucho cansancio, cansancio físico y sobre todo psicológico, pero yo creo que se volvería a afrontar en las mismas condiciones. En cuanto a lo que me preguntas, pues bueno, pues yo creo que el personal sanitario es el más estricto, el más beligerante con las normas. No gustan, lógicamente, los cambios de criterio, los cambios de parecer o la falta de unanimidad en la toma de decisiones. Es decir, un poco lo que se está extendiendo por el hospital es el tema del pasaporte COVID. Es decir, evidentemente no es una responsabilidad ni del gerente de asistencia sanitaria ni de los responsables. Pero todo el mundo, yo creo, o en general yo creo que se vería con buenos ojos el pasaporte COVID para de alguna manera conseguir incrementar ese porcentaje que es bueno, que es muy bueno, pero que cuanto más lo superemos mejor que mejor. Entonces yo creo que el pasaporte COVID, puesto que no es posible obligar a alguien a que se vacune, es decir, la norma no lo permite, pero sí que de alguna manera hacer esfuerzos todos o introducir algún tipo de mejoras o ajustes que aquellos que puedan tener alguna duda, pues de alguna manera les limite la movilidad y que quizás sea uno de los factores que puedan ayudar también a incrementar ese porcentaje de vacunación. Desde el hospital yo creo que se apuesta por ello, por pasaporte COVID o medidas que incrementen la vacunación. Es importantísimo mantener el COVID a raya, no solo por las personas afectadas directamente, sino para que no condicione, como puede pasar, pues el resto de operaciones quirúrgicas, consultas, etcétera, etcétera. Ahora que se habla mucho de retrasos, de que se están retrasando las atenciones, es vital que el COVID no condicione lo demás. Claro, digamos que el hospital sobre todo está volviendo a la normalidad, pero es verdad que ha sido muy difícil gestionar este último año, año y medio. Es decir, en el mes de marzo del año pasado se suspendió todo lo que es la actividad quirúrgica programada, absolutamente toda. O sea, y el hospital de alguna manera se fue preparando y se fue transformando para atender los pacientes COVID. Es decir, es verdad que hubo que atender también pues, otro tipo de patologías o de enfermedades o de atenciones, como pueden ser los propios partos, como pueden ser los pacientes en diálisis o la actividad oncológica, pero toda la actividad quirúrgica se suspendió. Entonces, a medida que el hospital iba liberando camas COVID, se fue incrementando el ritmo de actividad quirúrgica, pero salíamos de una ola y nos adentrábamos en la siguiente, y resulta que al final teníamos que generar también zonas específicas de pacientes críticos. O sea, el hospital ha mostrado una tremenda versatilidad de atención, pero claro, eso es en detrimento de lo que son los resultados asistenciales y quirúrgicos. También es verdad que hubo determinadas especialidades del área, sobre todo de medicina interna, pues que en principio son especialidades que se dedican a sus propios pacientes: neurología, cardiología, neumología, endocrinología, alergia. Todas esas especialidades, de alguna manera, su actividad principal es la consulta externa y la atención de pacientes. En ese momento, todos se volcaron en la atención del paciente COVID. Es decir, coordinados por los responsables de medicina interna, pero al final se hicieron equipos COVID multidisciplinares y muy amplios, y eso supuso suspender parte de lo que es la actividad ordinaria de consultas. Entonces, a medida que el hospital va recuperando su ritmo normal, pues se va mejorando lo que es la actividad ordinaria. Y en eso estamos un poco. Lo que se habló en mayo de desescalada, pues es que parece que estamos en permanente desescalada. Subimos y bajamos plantas en función de la necesidad que marcan los pacientes, y es lo que nos está permitiendo empezar a mejorar datos, pero todavía estamos en un momento en el que nos va a costar arrancar. Comentaba usted la postura de los sanitarios, que son estrictos en el cumplimiento de su trabajo, y no nos cabe duda, y aquí hemos entrevistado a muchos de ellos y están hondamente preocupados e interesados, son los primeros interesados en poder prestar un buen servicio, y también muchos de ellos los primeros afectados porque han estado en primera línea, contagiados, etcétera, que les vamos a contar, han estado en el foco, se han llevado muchos aplausos.
¿Cómo ha sido esa vuelta a la normalidad? También, ¿por qué no decirlo? Encararse pues con algún paciente pues enfadado, que no le llega la cita, etcétera, etcétera. Claro, estamos teniendo problemas en consultas externas. Es verdad que el gran problema que tenemos ahora mismo son las consultas externas. Es decir, que el hospital pues sigue un poco digamos que atendiendo un poco lo que es la patología COVID, está incrementando a muy buen ritmo lo que es la actividad quirúrgica, también se está incrementando lo que es la actividad en consultas, pero es verdad que arrastramos unas demoras importantes que se está notando sobre todo en la reclamación y la atención al paciente. Es decir, estamos intentando mejorar rendimientos y mejorar la actividad. Ya tenemos sobre la mesa un plan de mejora de lo que es el área de consultas externas para mejorar 5 especialidades fundamentalmente, y en eso estamos trabajando. Bueno, pues la idea es intentar mejorar a corto plazo, pero sobre todo mejorar a medio plazo. Es decir, el horizonte que nos hemos planteado son los próximos 6 meses para intentar recuperar esos datos que teníamos previos a la pandemia, y que bueno, pues siempre son problemáticos los hospitales, pero evidentemente las demoras serán bastante inferiores a la que tenemos ahora, sobre todo en algunas especialidades. Decía Yolanda de Gregorio, en caso de que vuelvan a surgir nuevos casos, de que volvamos a una situación más delicada, no pongan el foco en los sanitarios, ¿no? Lo decía en la presentación. No, a ver, los sanitarios lo han dado todo. Es decir, los sanitarios lo han dado todo y yo creo que lo seguirán volviendo a dar todo. Es decir, yo sí quería, y en algún sitio lo digo, es decir, realmente los contagios no se producen en el medio sanitario. Es verdad que ha habido algún brote, algún mínimo brote, pero también hay que reconocer la dificultad de gestionar la pandemia de cientos de enfermos que están por el hospital, la gran mayoría diagnosticados, pero algunos ni siquiera. Es decir, cuando se inicia la pandemia, pues realmente cuando un paciente llega, nadie llega con un pasaporte COVID diciendo yo estoy libre de COVID. Con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Hacemos a todos una prueba? Pues bueno, pues esto es la dificultad de gestionar. Los sanitarios, pues bueno, pues ponen todo de su parte, pero el contagio se produce fuera. Es decir, cuando desde algunas instituciones se pedía respuestas al hospital de por qué había tantos contagios, pues los contagios no se producían dentro de los hospitales o de los centros sanitarios, se producían fuera. Entonces, de verdad, esto se ha demostrado que el contagio es generalmente social, del ámbito sociocomunitario, es decir, del ámbito familiar en muchas ocasiones. Ahora ya es mucho más esporádico y ahora ya realmente es difícil hablar. Pero en aquel momento los contagios se producían fuera y el sector sanitario está para responder y para atender, y lo va a seguir haciendo, y no tengo ninguna duda. Sin duda, no nos cabe duda. Tenemos el honor, Grupo Promecal, de participar en este libro. Aquí, humilde periodista de provincia, con un artículo en el que cuenta pues cómo ha sido también la labor informativa de los medios de comunicación. También ha sido un reto para nosotros. En el libro se pueden ver también muchas fotografías de nuestro compañero del Día de Soria, Eugenio Gutiérrez, que también estuvo y sigue estando, pero estuvo sobre todo durante los meses más duros de pandemia, durante el confinamiento, en la calle, allí donde tenía que estar, o incluso hasta donde le dejaron llegar, porque él hubiera llegado mucho más lejos. Obviamente, en este libro, en ese artículo, reflexiono sobre la labor de los medios. Nosotros lo hemos intentado, a veces tal vez no lo hemos conseguido, huir de alarmismos, no buscar esa respuesta fácil del telespectador, sobre todo a nivel de Internet, que a veces se busca ese clic sencillo y fácil a través de posturas alarmistas, pero cierto es que también por nuestra postura, afrontar lo desconocido, cuando los propios expertos tampoco lo tenían del todo claro, y siempre hay esas prisas, siempre también los medios de comunicación arrastramos esas prisas por querer ser los primeros. ¿Qué nota pone a los medios de comunicación? ¿Qué valoración hace, ya no solo a nivel local o provincial, sino a nivel general, la información que se ha dado de esta pandemia? Yo, bueno, en primer lugar, pues ya que lo has comentado, agradecerte tu colaboración en el libro. Agradecer también a Eugenio Gutiérrez, que yo le considero un gran profesional, y bueno, pues todo lo que le pedimos nos lo dio, y bueno, pues es verdad que son muchas fotos que aparecen de esto. Yo en un momento dado hablo de lo que es la revista de prensa. Yo hago una revista de prensa
que yo lo considero importante porque nuestra provincia, desgraciadamente, pocas veces de alguna manera son portada de medios nacionales. En aquellos momentos, pues bueno, pues en el libro aparece, fuimos portada de diarios nacionales e internacionales. Y yo destaco pues, que el tratamiento que se hizo en los medios de Soria fue exquisito, yo creo que fue excepcional. Yo creo que todos os volcasteis, yo creo que todos, yo mismo, todas las noches veíamos el programa vuestro, es decir, de alguna manera dabais una visión completa de lo que era el problema que teníamos encima, es decir, una visión que es verdad que en algún momento estaba focalizada en el hospital, pero yo recuerdo entrevistas con cualquiera de la provincia que nos podía aportar algo. Comentabais los brotes, los centros, residencias. Yo creo que el tratamiento es excepcional y para mí la nota es altísima. Es decir, yo no voy a poner una nota, no voy a decir un número, pero reconozco que hiciste una labor impresionante. Vosotros, pero también creo que los medios de comunicación escritos. Es decir, evidentemente, es decir, los reportajes que hacía el Día de Soria los viernes, realmente, yo lo he comentado con algún compañero vuestro, tenían un trabajo increíble detrás, es decir, unas gráficas pues muy elaboradas y muy trabajadas. Y lo mismo se puede decir del resto de compañeros de los medios radiofónicos o escritos. Yo creo que habéis estado a una altura, vamos, perfecta. Es decir, yo creo que todos hemos aprendido, vosotros yo creo que también aprendisteis mucho y sobre todo lo que nos mostrasteis a todos era lo que era la cara dura de la pandemia en algunos momentos, porque si no se ve, si no se escribe, pues la gente no lo sabe. Es decir, y el confinamiento al final, pues necesitábamos todos ver y a lo mejor también llorar que a todos nos tocó. Supongo que también se mostró esa parte, entre comillas, más lúdica, recreativa que trajo ese confinamiento, porque estábamos encerrados en casa y algo también había que hacer con esa otra realidad, ¿no? Al final yo creo que convivieron muy bien esos gestos espontáneos de los que estaban en casa, pues peleándose con la cocina, o ofreciéndonos su arte, su música, que fue algo un poco más espontáneo con la realidad de los hospitales, ¿no? Yo creo que la gente en su casa también se comportó muy bien y en parte contribuyó, ¿no?, a este relato. Claro, yo creo que era necesario y en todo caso, pues bueno, pues ya se dijo en su momento que los primeros momentos fue de una notable creatividad, es decir, la gente, pues bueno, pues es verdad que los primeros momentos necesitaba hacer cosas y necesitaba, pues quizá también olvidar, luego pues esa creatividad, pues bueno, pues fue un poco desapareciendo, pero es verdad que al principio, pues bueno, pues es verdad, todos lo conocemos y es verdad que fue también la nota bonita, la nota agradable. Yo incluso también rescato, por ejemplo, una foto de una persona que todas las tardes en el barrio de Santa Bárbara, que yo vivo allí, pues nos cantaba una canción a las 8 de la tarde. Una canción, tocaba desde su balcón y de alguna manera servía un poco, pues todos salíamos a la puerta a escuchar y bueno, pues yo creo que era un gesto muy bonito que compartía con todo el vecindario. Pues yo creo que de esos hubo muchos, algunos más que están también en el libro, creo que todos conocemos, y yo creo que era necesario liberar todo ese sufrimiento que llevábamos todos dentro. Yo creo que sí que es un gesto que creo que hay que recordar, por no hablar de las famosas versiones de Resistiré, de otro tipo de canciones que todos conocemos también, que esas, bueno, pues tenían, para los profesionales sanitarios, que también hubo varias, también les servían un poco para mostrar en fin, que se puede hacer cosas, que es dar ánimos e infundir moral a la tropa, si me permite la expresión. Sin duda. Voy a rescatar una de las frases que incluye en la contraportada del libro. Me quedo con la primera, además de una persona, un profesional, bueno, que por todos conocidos, Enrique Delgado, gerente de asistencia sanitaria, querido, cuestionado, bueno, en el centro del huracán, lo que tiene tener un cargo como el suyo en estos tiempos difíciles, de incertidumbre, de zozobra, de dificultad, en definitiva. Dice, nos han robado un año de nuestra vida o hemos vivido mucho más de lo que nunca pudimos imaginar en solo un año. Si atendemos a lo excepcional de lo que hemos vivido, es mucho mayor casi de lo que hemos dejado a un lado, ¿no?, salvando obviamente las vidas que se han quedado por el camino. Pero qué importante reflexión, ¿no? Muchas veces nos centramos en eso de lo que nos hemos privado, esas vacaciones, esos viajes, esos conciertos, esa cotidianeidad, y sin embargo parece olvidar que estamos viviendo un hecho excepcional.
Claro, claro, yo creo que Enrique quería referirse un poco, pues yo creo que a la intensidad del año. Es decir, es un año especialmente intenso, es un año distinto, completamente distinto, es decir, no tiene nada que ver con lo que era nuestra forma de vida, es decir, nos cambia completamente, es decir, ahora estamos recuperando la forma de vida previa, yo creo que en parte sí, pero no totalmente, es decir, nadie se libera un poco del miedo que nos suscita. Y claro, Enrique lo que quería referir es la intensidad del momento, es decir, el año de vida, es decir, bueno, pues yo creo que todos los sanitarios hemos trabajado o han trabajado. Yo no soy sanitario, pero bueno, trabajo en un medio sanitario también. Y el equipo de dirección, por ejemplo, el equipo directivo nuestro, es decir, estuvimos varios meses trabajando mañana, tarde, muchos días la noche, sábados y domingos, es decir, la intensidad fue total. Es decir, nos volcamos todos, o sea, y claro, es decir, eso te marca, es decir, entonces realmente para nosotros es un año completamente distinto, es decir, y creo que un poco lo que buscábamos es dar servicio y de alguna manera que pudiéramos un poco ayudar como equipo directivo a los profesionales que son los verdaderos protagonistas. Es decir, el equipo directivo de alguna manera está para facilitar, para ayudar, para conseguir medios, para conseguir profesionales. Pero lo realmente importante son los profesionales y en eso estuvimos todos volcados. Entonces, esa es la intensidad que yo creo que quería hacer mención, Enrique, que yo creo que, bueno, pues también yo creo que recomiendo la lectura de su artículo, que es un artículo que está muy acertado, es una valoración de lo que ha sido este año, con todos los cambios, con todos los problemas que hemos tenido, con todas las reflexiones que hace también sobre lo que es la pandemia, lo que debería haber sido, lo que se dice. Es decir, yo lo recomiendo fervientemente que se lean el artículo, que está muy bien y es una perfecta introducción del libro. Bien, pues todo eso y mucho más lo van a encontrar en este libro COVID-19, un año de pandemia en Soria, importantísimo, como decía su autor, José Luis Vicente. Para no caer en los mismos errores hay que enfrentarse a la realidad, a ellos, para tratar de no repetirlos. Importantísimo, un libro de referencia para tenerlo en la estantería. Yo sé que a muchos les cuesta o nos cuesta incluso volver sobre este pasado tan reciente, pero en pequeñas dosis. Y yo creo que después, cuando pase un tiempo, para recordar, para no olvidar y tenerlo muy presente, como lo hemos pasado en esta etapa, y también tenerlo presente también a partir de ahora por lo que pueda venir, aunque esperemos que sean buenas noticias. Felicidades por este trabajo y más que por este trabajo, por todo el que se ha desarrollado. Usted, los compañeros sanitarios del Hospital Santa Bárbara, de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, yo creo que una obra recomendada. Por cierto, ¿dónde se puede encontrar? ¿Se puede adquirir de alguna manera? ¿Va a salir una segunda edición? Pues todavía es prematuro, es decir, hay una impresión de unos 600 ejemplares. Primero vamos a empezar por nuestra organización y un poco sobre todo por lo que son los centros públicos. Pues todavía no está decidido, pero inicialmente pues bueno, pues tenemos los compromisos lógicos de los colaboradores, tenemos los compromisos lógicos de nuestros centros, mandaremos a las bibliotecas públicas, intentaremos mandar a colegios, asociaciones, para que en principio lleve a los colectivos que de alguna tengan acceso a toda la ciudadanía. A partir de ahí pues valoraremos en qué medida se puede hacer llegar al resto de la sociedad. Lo que pasa es que es difícil hacer una impresión tan grande, es decir, es algo que depende de la Diputación Provincial, a la que, por cierto, creo que no lo he hecho en toda la entrevista, que hay que agradecer pues bueno, pues el esfuerzo económico también de maquetación, de impresión que ha hecho con este libro y la apuesta que desde el primer momento se hizo por él y en particular pues a su presidente, al presidente de la Diputación, Benito Serrano. Veremos un poco, intentaremos que llegue lo máximo posible, pero inicialmente estarán en lo que son locales públicos, digamos, sobre todo bibliotecas, residencias, asociaciones, en fin, intentaremos que llegue en esa medida. Bien, pues ahí queda, para la historia, material de hemeroteca, de consulta, para recordar lo vivido. COVID-19, un año de pandemia en Soria. Muchas gracias también, como no, a la Diputación por posibilitar la publicación de este libro, este documento histórico. José Luis Vicente, director de gestión del Hospital Santa Bárbara, muchas felicidades por este trabajo, mucho ánimo en lo que queda, queda mucho todavía por delante para recobrar la normalidad y mucho ánimo. Muchas gracias por estar esta noche.
Pues nada, gracias, y reiterar un poco el agradecimiento a los medios por el tratamiento exquisito que habéis hecho, creo, de la información durante toda la pandemia y que yo creo que seguís haciendo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un alto en el camino y ya lo saben, mañana 25 de noviembre, Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia de Género. Enseguida abrimos mesa de debate aquí en Punto de Encuentro.